El 15 de diciembre de 1966, Sharon May Disney encontró a su padre sin vida en una habitación de hospital en Burbank. Tenía 31 años y acababa de perder al hombre que había edificado el reino de la fantasía más poderoso del mundo. Pero lo que nadie sabía en ese instante era que Sharon fallecería exactamente 27 años después, el mismo día, en circunstancias que todavía generan interrogantes. ¿Coincidencia, maldición, o el peso de ser una Disney fue demasiado para ella? Porque Sharon no nació Disney, fue adoptada, y ese secreto la persiguió durante toda su existencia. Pero ella no fue la única. Diane, la hija biológica, vivió sabiendo que su apellido significaba que jamás sería solo ella misma. Y Ron, el yerno que heredó el imperio, terminó destrozado en batallas legales que convirtieron el sueño de Walt en su peor pesadilla. Y los nietos descubrieron que heredar el apellido Disney era como heredar una maldición disfrazada de privilegio, porque ese apellido no era solo un nombre, era una jaula dorada y algunos nunca lograron salir con vida. Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, porque contamos las historias que nadie más se atreve a contar. En 1955, cuando Disneyland abrió sus puertas en Anaheim, Walt Disney ya no era simplemente un hombre, era un símbolo. Las familias hacían fila durante horas bajo el sol californiano para tocar, aunque fuera un fragmento de su magia. Los niños lloraban al verlo caminar por Main Street. Las madres le pedían autógrafos con las manos temblorosas. Pero mientras el mundo veía al creador de Mickey Mouse, al visionario que había construido un imperio de fantasía, había dos niñas que solo querían que su padre llegara a cenar a tiempo. Diane y Sharon Disney crecieron en una casa en Holmby Hills, donde las risas de los empleados del estudio se mezclaban con el sonido constante del teléfono. Walt trabajaba 7 días a la semana. No existían los fines de semana, no existían las vacaciones. Existía el siguiente proyecto, la siguiente película, el siguiente sueño imposible. Y sus hijas aprendieron desde muy pequeñas que compartir a su padre con el mundo no era opcional. Era el precio de ser una Disney. La casa olía a humo de cigarrillo y café recalentado. Walt fumaba 3 cajetillas diarias. Se levantaba a las 5 de la mañana y trabajaba hasta pasada la medianoche. Y cuando finalmente llegaba a casa, no llegaba solo. Traía consigo problemas de producción, presupuestos desbordados, conflictos con distribuidores. La cena familiar se convertía en junta de trabajo, y Diane y Sharon aprendieron a comer en silencio, mientras su padre resolvía crisis que ellas no comprendían, pero que determinaban si ese mes habría dinero o no. Porque contrario a lo que el mundo creía, los Disney no siempre fueron ricos. Hubo años en que Walt hipotecó su casa para financiar películas, años en que Lillian, su esposa, tuvo que vender joyas para pagar los salarios de los empleados. Y las niñas crecieron viendo esa montaña rusa financiera. Un mes cenaban filete, al siguiente sopa enlatada, y nunca sabían cuál sería cuál. Pero detrás de ese apellido brillante, detrás de las sonrisas en las fotografías oficiales y los paseos por el parque temático más famoso del planeta, estaban 2 mujeres que cargaron con secretos que nunca pudieron contar en voz alta. Una que descubrió que su sangre no era Disney, otra que nunca pudo escapar de serlo,
y un yerno que heredó un imperio solo para verlo convertirse en el campo de batalla, donde se destruyó todo lo que Walt valoraba. Durante mucho tiempo, nadie se atrevió a hablar de lo que realmente significaba vivir detrás del apellido Disney. Pero las verdades enterradas siempre encuentran un camino para salir. Si crees que hay historias que merecen ser contadas sin miedo, suscríbete a Detrás de la Fama, porque lo que estás a punto de escuchar fue silenciado durante décadas, y lo que le sucedió a la familia Disney tras la muerte de Walt cambió para siempre la forma en que vemos los cuentos de hadas. En 1933, Walt Disney tomó una decisión que transformaría la vida de una niña para siempre. No podía tener más hijos biológicos después de Diane. Los médicos habían sido claros con Lillian, su esposa. El parto había sido complicado y otro embarazo pondría en riesgo su vida. Así que adoptaron a Sharon May. Tenía apenas 2 semanas cuando llegó a la casa de los Disney, y durante 31 años nadie fuera de la familia supo la verdad. Sharon creció siendo fotografiada junto a su padre en los estrenos de películas. Cortaba cintas en inauguraciones de atracciones. Sonreía en las portadas de revistas como Life y Saturday Evening Post. Pero algo en ella siempre se sintió distinto. No físicamente, no en la forma en que la trataban, sino en algo más profundo. Una sensación que no podía nombrar, pero que la seguía a todas partes, con la certeza de que no pertenecía del todo. Los empleados del estudio la adoraban. La llamaban la pequeña Sharon, incluso cuando ya tenía 20 años. Le traían regalos de los sets de filmación, peluches de personajes que todavía no se habían estrenado en cines. Pero ella notaba las miradas, las conversaciones que se interrumpían abruptamente cuando entraba a una habitación, los susurros que no alcanzaba a escuchar, pero que sentía clavados en su espalda. La verdad llegó de la peor manera posible. No fue un momento cuidadoso donde sus padres se sentaron a explicarle con amor. Fue un rumor que escuchó en el estudio cuando tenía 12 años. 2 empleados hablando en voz baja cerca de los baños del departamento de animación. ¿Sabías que Sharon es adoptada? Por eso no se parece en nada a Walt. Y su mundo se partió en 2. Esa noche confrontó a sus padres. Walt intentó explicarle que la habían elegido, que el amor no tenía nada que ver con la sangre, que ella era su hija en todo el sentido de la palabra. Pero Sharon ya no podía escucharlo, porque entendió algo brutal. Su identidad pública estaba construida sobre una mentira. Y si el mundo descubría la verdad, ¿seguiría siendo una Disney o se convertiría en la niña adoptada del hombre más famoso de Hollywood? Lo que nadie le dijo a Sharon en ese momento fue que Walt había luchado por conservarla. En 1933, las adopciones eran complicadas para personas célebres. Las agencias temían que los niños fueran utilizados como accesorios de relaciones públicas. Hubo entrevistas, evaluaciones psicológicas, visitas sorpresa a la casa de los Disney. Y Walt tuvo que demostrar una y otra vez que no quería a Sharon para las fotografías. La quería porque su hogar se sentía incompleto sin ella. Pero Sharon nunca supo eso, y pasó el resto de su adolescencia buscando señales de que era amada de verdad. Contaba cuántas veces Walt la abrazaba comparado con Diane. Medía la duración de sus conversaciones. Analizaba cada fotografía familiar, preguntándose si su padre la miraba diferente. Y poco a poco
esa obsesión la fue consumiendo. En 1950, cuando Sharon tenía 15 años, intentó escaparse de casa. Empacó una maleta pequeña y tomó un autobús hacia San Francisco. No tenía plan, no tenía dinero suficiente, solo tenía la certeza de que necesitaba saber quién era sin el apellido Disney. La policía la encontró 2 días después en una terminal de autobuses. Walt fue personalmente a recogerla y durante todo el trayecto de regreso no pronunció una sola palabra, solo la sostuvo. Y Sharon lloró hasta quedarse dormida en el asiento trasero del coche. Pero eso fue apenas el inicio de su lucha, porque mientras Sharon batallaba con su identidad, Diane enfrentaba un problema completamente distinto: ser demasiado Disney. Diane Marie Disney nació el 18 de diciembre de 1933, 6 meses antes de que Sharon llegara a la familia. Era la hija biológica, la que llevaba la sangre de Walt, la que heredó sus ojos azules y su obsesión por la perfección. Y eso significaba que cada decisión que tomaba era observada, analizada, juzgada. No podía tener un mal día sin que alguien dijera: la hija de Walt Disney tuvo un berrinche en público. Que no podía elegir una carrera sin que se cuestionara si estaba traicionando el legado de su padre. No podía simplemente ser una mujer. Desde niña, Diane fue diferente. Era más reservada que Sharon, más cerebral. Le gustaba leer en lugar de jugar. Prefería quedarse en casa dibujando en lugar de asistir a fiestas. Y Walt veía en ella algo de sí mismo, esa necesidad de crear, de construir mundos en lugar de habitarlos. Pero también le tenía miedo, porque sabía que si Diane seguía sus pasos, terminaría igual de consumida por el trabajo, igual de ausente, igual de incapaz de tener una vida normal. Así que cuando Diane anunció que quería estudiar arte en la universidad, Walt se opuso. Le dijo que el arte era un camino de sacrificio, que requería dedicación absoluta, que no había espacio para la familia ni para la felicidad, y que él no quería eso para ella. Diane obedeció. Se inscribió en historia en lugar de arte, y durante 4 años estudió algo que no le apasionaba para hacer feliz a su padre. Pero la rebeldía de Diane llegó de otra forma. A los 21 años se casó con Ron Miller, un jugador de fútbol americano que conoció en la Universidad del Sur de California. Ron era alto, atlético, carismático. Venía de una familia de clase media, no tenía conexiones en Hollywood, no entendía nada sobre cine ni animación. Y eso fue exactamente lo que atrajo a Diane. Era el opuesto completo de su padre. La boda fue el 9 de mayo de 1954. Se casaron en Santa Bárbara, lejos de los reflectores de Los Ángeles. Diane usó un vestido sencillo que ella misma eligió. Y durante toda la ceremonia, Walt tuvo una expresión que los invitados describieron como mitad orgullo, mitad pánico, porque sabía que estaba perdiendo a su hija, no a la muerte ni a la distancia, sino a algo más definitivo: la normalidad. La prensa los destrozó. Los titulares decían cosas como: la princesa Disney se casa con un atleta. Los columnistas de chismes especulaban que Ron quería el dinero de los Disney, que Diane estaba cometiendo un error, que el matrimonio no duraría 1 año. Pero lo que ninguno de ellos entendió fue que Diane había elegido deliberadamente a alguien ajeno a Hollywood, porque necesitaba un espacio
donde no todo fuera Disney, donde pudiera respirar sin que cada respiración fuera evaluada. Ron y Diane se mudaron a una casa modesta en Encino, lejos de Holmby Hills, lejos del estudio. Y por primera vez en su vida, Diane experimentó algo parecido a la libertad. Podía ir al supermercado sin maquillaje. Podía gritarle a Ron cuando estaba enojada, sin preocuparse de que un empleado escuchara y lo contara en las oficinas del estudio. Podía ser imperfecta, y eso fue revolucionario. Pero la normalidad duró poco, porque en 1954 Walt estaba en plena construcción de Disneyland y necesitaba dinero, mucho dinero, más del que tenía. Así que vendió su casa de vacaciones, vendió su seguro de vida y finalmente le pidió ayuda a Ron. Ron comenzó a trabajar en el estudio en 1957. Walt le dijo que sería temporal, solo hasta que Disneyland estuviera funcionando de manera estable. Pero Ron nunca salió. Comenzó en el departamento de producción, aprendió edición, aprendió a leer presupuestos, y poco a poco Walt comenzó a verlo no solo como su yerno, sino como su posible sucesor. Diane vio lo que se aproximaba y le rogó a Ron que rechazara cualquier ascenso, que mantuviera un perfil bajo, que no se convirtiera en lo que su padre había sido, un hombre devorado por su propia creación. Pero Ron no escuchó, porque él también había caído bajo el hechizo de Walt Disney, y una vez que eso ocurría, ya no había escapatoria. Mientras esto sucedía, Diane y Ron tuvieron su primer hijo en 1954. Después llegaron 6 más, 7 hijos en total. Y Diane intentó desesperadamente darles la infancia normal que ella nunca tuvo, pero era imposible. Cada cumpleaños de sus hijos terminaba en las páginas de revistas. Cada evento escolar incluía fotógrafos escondidos entre los árboles. Y cuando sus hijos preguntaban por qué todos los miraban, Diane no tenía una respuesta que no sonara a maldición. Christopher, el mayor, desarrolló ansiedad social a los 10 años. No podía hablar en público sin sudar. Joanna, la segunda, comenzó a mentir sobre su apellido en la escuela. Decía que se llamaba Joanna Smith, porque no soportaba las preguntas. Y Tamara, la tercera, dejó de traer amigos a casa, porque cada vez que lo hacía, esos amigos después vendían historias a las revistas sobre cómo era el hogar de los nietos de Walt Disney. Diane intentó protegerlos. Contrató abogados para demandar a las publicaciones, cambió a sus hijos de escuela 3 veces. Incluso consideró mudarse a otro país. Pero no importaba lo que hiciera. El apellido Disney los seguía a todas partes. Y cada año que pasaba, Diane se sentía más culpable, porque había sido su decisión tener hijos, y al hacerlo, los había condenado a cargar con un legado que no pidieron. Y cuando Walt murió en 1966, Diane heredó algo más pesado que dinero: la responsabilidad de proteger su memoria. Y esa responsabilidad la devoró viva. El cáncer de pulmón llegó rápido. Walt fumaba 3 cajetillas diarias desde los 18 años. En octubre de 1966 comenzó a toser sangre. Los médicos encontraron un tumor del tamaño de una toronja en su pulmón izquierdo. Lo operaron de emergencia, pero cuando abrieron su pecho, descubrieron que el cáncer ya había hecho metástasis. No había nada que hacer. Walt pasó sus últimas semanas en el Hospital St. Joseph de Burbank. Diane iba todos los días, se sentaba junto a su cama
y le leía noticias sobre la construcción de Disney World en Florida. Le mostraba diseños de atracciones que nunca vería terminadas y fingía que todo estaría bien, porque eso era lo que Walt necesitaba. La ilusión de que su trabajo continuaría incluso sin él. Sharon, en cambio, no podía entrar a esa habitación, que pasaba horas en el estacionamiento del hospital fumando cigarrillo tras cigarrillo. Le aterrorizaba ver a su padre morir, no porque le doliera perderlo, sino porque sabía que cuando él muriera, ella perdería la única oportunidad de preguntarle las cosas que nunca se atrevió a preguntar. ¿Por qué me adoptaste? ¿Alguna vez te arrepentiste? ¿Alguna vez me amaste tanto como a Diane? Walt murió el 15 de diciembre de 1966 a las 9:30 de la mañana. Tenía 65 años y sus últimas palabras, según Diane, fueron: «Cuiden mi sueño». No dijo «cuiden a la familia», no dijo «cuídense entre ustedes», dijo «cuiden mi sueño». Y esas 3 palabras se convirtieron en la orden que destruiría todo lo que quedaba de los Disney. El funeral fue el 19 de diciembre en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale. Asistieron más de 500 personas, ejecutivos del estudio, animadores que habían trabajado con Walt desde los años 30, actores, políticos. Pero Diane y Sharon estuvieron en primera fila con expresiones completamente distintas. Diane lloraba en silencio, con dignidad, como se esperaba que llorara la hija de Walt Disney. Sharon, en cambio, no derramó una sola lágrima. Se quedó mirando el ataúd con lo que los testigos describieron como rabia contenida. Después del funeral, Sharon desapareció durante 3 días. No respondió llamadas, no fue a su casa, y cuando finalmente regresó, le dijo a su esposo William Lund algo que él nunca olvidó: «Ahora nunca sabré si fui suficiente». Pero mientras Sharon colapsaba en privado, Diane se convertía en la guardiana oficial del legado de Walt, y ese rol la consumió. Se transformó en la editora no oficial de cada biografía sobre su padre. Que es cuando Mark Elliott publicó Walt Disney, Hollywood's Dark Prince, en 1993, un libro que acusaba a Walt de racismo y antisemitismo, Diane organizó una campaña para desacreditarlo. Contrató investigadores privados para encontrar errores en el texto. Presionó a periodistas para que escribieran reseñas negativas y cuando eso no funcionó, convenció a la compañía Disney de prohibir el libro en todas las tiendas de los parques temáticos. Diane leía cada artículo sobre su padre, veía cada documental, escuchaba cada programa y cuando encontraba algo que consideraba inexacto, lo corregía. Escribía cartas al editor, llamaba a productores, amenazaba con demandas y poco a poco se ganó una reputación en Hollywood. No te metas con la memoria de Walt Disney o Diane te destruirá. Pero había un costo. Quien dejó de tener conversaciones que no fueran sobre su padre. Sus hijos comenzaron a evitarla, porque cada cena familiar se convertía en una discusión sobre qué entrevista reciente había malinterpretado a Walt. Su esposo Ron le rogaba que dejara ir, que permitiera que los historiadores hicieran su trabajo. Pero Diane no podía, porque en su mente proteger la memoria de Walt era su única forma de mantenerlo vivo. En 1995, Diane fundó el Walt Disney Family Museum en San Francisco. No en Los Ángeles, no en Anaheim, sino en San Francisco, lejos de la compañía Disney,
porque ya no confiaba en ellos para contar la historia correctamente. Invirtió millones de dólares propios, supervisó cada exhibición, redactó cada panel informativo y creó un museo que no era tanto sobre Walt Disney como sobre la versión de Walt que Diane necesitaba que existiera. El museo abrió en 2009 y Diane estaba ahí cada día. Guiaba recorridos personalmente, corregía a los visitantes que decían algo incorrecto, y cuando alguien sugería que Walt había sido difícil o imperfecto, Diane los expulsaba. Literalmente, hubo incidentes donde llamó a seguridad para sacar a personas que difamaban a su padre. Sus hijos le rogaron que parara, que dejara que el museo funcionara sin ella, pero Diane no podía soltar. Y en ese proceso, dejó de ser Diane para convertirse en la hija de Walt Disney. Su identidad fue devorada por la sombra de su padre, y nadie se detuvo a preguntarle si eso era lo que ella quería, o si simplemente ya no sabía quién era sin ese rol. Mientras Diane protegía la memoria de Walt, que Sharon elegía un camino radicalmente diferente, uno que la llevaría directamente al mismo destino que su padre. Una muerte que nadie vio venir. En 1959, Sharon Disney se casó con Robert Brown, un arquitecto que trabajaba para el estudio diseñando espacios para Disneyland. Era atractivo, ambicioso, y prometía que la amaría por quien era, no por su apellido. Pero el matrimonio colapsó en menos de 2 años. La razón oficial fue diferencias irreconciliables. La razón real era mucho más compleja. Sharon no sabía quién era. Y cuando no sabes quién eres, es imposible compartir tu vida con alguien más. Robert le dijo a amigos después del divorcio que vivir con Sharon era como vivir con un fantasma, que ella pasaba horas mirando fotografías viejas de su infancia, buscando señales de que Walt la había amado, que preguntaba constantemente: ¿crees que me parezco a él? Incluso sabiendo que no compartían sangre y que cuando Robert intentaba hablar sobre el futuro, Sharon solo podía hablar sobre el pasado. Después del divorcio, algo en Sharon cambió. Se volvió más reservada, más distante. Las fotografías de esa época la muestran con una sonrisa que no llega a los ojos, como si estuviera interpretando el papel de hija feliz de Walt Disney, pero ya no creyera en el guión. En 1968, 2 años después de la muerte de Walt, Sharon se casó de nuevo, esta vez con William Land, un empresario inmobiliario. Adoptaron a una niña a la que llamaron Victoria. Después tuvieron gemelos, Bradford y Michelle. Y por un momento pareció que Sharon finalmente encontraría paz. Pero el fantasma de su padre seguía presente en cada habitación de su casa. Pero Victoria recuerda que su madre hablaba de Walt como si todavía estuviera vivo. Tu abuelo habría querido que estudiaras esto. Tu abuelo habría dicho aquello. Y cuando Victoria preguntaba sobre su propia adopción, Sharon se ponía tensa. Cambiaba de tema, como si reconocer que Victoria era adoptada significara reconocer su propia condición. Y eso era algo que Sharon nunca pudo procesar completamente. Y entonces comenzaron los problemas de salud. Primero fueron migrañas que duraban días enteros, después episodios de ansiedad severa, donde Sharon se encerraba en su habitación y no salía durante semanas. Los médicos le recetaron Valium, después Xanax, después una combinación de tranquilizantes que la dejaban funcionalmente dormida la mayor parte del día.
William le rogó que fuera a terapia, pero Sharon se rehusaba, porque en 1970 la terapia todavía era un estigma, y admitir públicamente que necesitaba ayuda psicológica significaba admitir que no era la hija perfecta de Walt Disney. Y eso era algo que Sharon protegía ferozmente: la ilusión de que todo estaba bien. Pero nada estaba bien, y todos lo sabían, y nadie hizo nada, porque en el mundo Disney los problemas personales se manejaban en privado, siempre. Lo que Sharon no sabía era que su cuerpo estaba desarrollando algo que la mataría mucho antes de que su mente terminara de destruirla. Y cuando llegó el diagnóstico, era demasiado tarde para hacer cualquier cosa. Pero antes de que Sharon muriera, otra tragedia golpearía a la familia Disney. Una que involucraría batallas legales, traiciones corporativas y la destrucción sistemática de todo lo que Walt había construido. Y el protagonista de esa tragedia sería Ron Miller, el yerno que nunca quiso ser CEO, pero que terminó perdiéndolo todo en el intento. Ron Miller nunca quiso ser CEO de Disney. Era un jugador de fútbol americano para los LA Rams. Medía 1,93 metros, pesaba 100 kilos, y su plan de vida era simple: jugar fútbol durante 10 años, retirarse con suficiente dinero, abrir un negocio pequeño y vivir tranquilo con Diane. Pero después de conocer a Walt Disney, ese plan se evaporó. En 1957, Ron sufrió una lesión en la rodilla que terminó su carrera deportiva. Tenía 24 años y ningún plan B. Walt le ofreció un trabajo en el estudio. Temporal, le dijo, solo hasta que descubras qué quieres hacer. Ron aceptó, y ese fue el error más grande de su vida, porque Walt Disney tenía un don para convertir trabajos temporales en carreras permanentes. Ron cayó directo en la trampa. Comenzó en el departamento de producción como asistente de segunda cámara, el trabajo más bajo de la jerarquía. Cargaba equipo, preparaba café, organizaba cables. Pero Ron tenía algo que Walt valoraba: humildad. No llegó exigiendo respeto por ser el yerno del jefe. No pidió favores. Trabajó 14 horas diarias sin quejarse, y poco a poco Walt comenzó a confiar en él. En 1960, Ron fue promovido a productor asociado. En 1964, a productor completo. Y para 1968, 2 años después de la muerte de Walt, Ron era vicepresidente de producción. Había ascendido más rápido que nadie en la historia del estudio. Y todos sabían por qué. Porque llevaba el apellido correcto, por matrimonio. Los veteranos del estudio lo resentían. Lo llamaban el futbolista como insulto. Decían que no entendía nada de cine, que solo estaba ahí porque se había casado con la hija indicada. Y en parte tenían razón. Ron no había estudiado cine, no había crecido viendo películas clásicas. Su conocimiento técnico era limitado, pero tenía algo más valioso: instinto comercial. Ron entendía que Disney necesitaba evolucionar, que las películas de princesas y animales parlantes ya no funcionaban con las nuevas generaciones, que el público de 1970 era diferente al de 1940, y que si Disney no cambiaba, moriría. Así que en 1979, cuando se convirtió en presidente de la compañía, tomó la decisión más controvertida de su carrera: crear
Touchstone Pictures. Touchstone era una subsidiaria de Disney diseñada para producir películas más maduras, con lenguaje adulto, con temáticas adultas, con contenido que Walt Disney nunca habría aprobado. Y cuando Ron anunció el proyecto, la mitad del estudio amenazó con renunciar. «Walt está revolcándose en su tumba», dijeron. «Esto es una traición». Pero Ron no se detuvo, porque sabía algo que los demás no querían admitir. Walt Disney también había sido un renegado en su tiempo. Había arriesgado todo produciendo Blancanieves cuando todos le dijeron que sería un desastre. Había hipotecado su vida para construir Disneyland cuando nadie creía en los parques temáticos. Y Ron creía que ser fiel al legado de Walt significaba arriesgar, no preservar. La primera película de Touchstone fue Splash en 1984, una comedia romántica sobre una sirena protagonizada por Tom Hanks y Daryl Hannah. Tenía desnudez parcial, tenía lenguaje fuerte y fue un éxito masivo. Recaudó $69 millones con un presupuesto de 11 millones. Y por primera vez en años, Disney era rentable de nuevo. Ron pensó que había rescatado a la compañía, pero lo que no sabía era que su victoria había firmado su sentencia de muerte, porque mientras él celebraba el éxito de Splash, un inversionista corporativo llamado Saul Steinberg se estaba preparando para destruir todo lo que Disney representaba. En marzo de 1984, Saul Steinberg compró el 11% de las acciones de Disney. Era un corporate raider, un inversionista que adquiría compañías infravaloradas, las desmantelaba y vendía las partes por más de lo que había pagado. Y Disney era el blanco perfecto. Aunque las películas perdían dinero, los parques temáticos valían miles de millones y la biblioteca de películas clásicas valía aún más. El plan de Steinberg era simple: comprar Disney, despedir a Ron Miller, vender los estudios de cine a algún conglomerado o vender Disneyland y Disney World a compañías de bienes raíces y quedarse con los derechos de los personajes para licenciarlos al mejor postor. En otras palabras, desmantelar Disney por completo. Ron luchó con todo lo que tenía. Convenció al directorio de implementar una poison pill, una estrategia defensiva que haría que adquirir Disney fuera prohibitivamente caro. Contrató abogados, organizó conferencias de prensa y le rogó a los accionistas que no vendieran. Pero Ron no podía hacerlo solo. Y en ese momento crítico, apareció alguien que cambiaría todo. Roy Edward Disney, el sobrino de Walt. Roy había renunciado al directorio de Disney en 1977 porque no soportaba ver cómo Ron manejaba la compañía. Consideraba que Ron estaba destruyendo el legado de su tío con producciones como The Black Cauldron, que había costado 44 millones y fue un fracaso total. Creía que Ron no tenía visión, que era demasiado conservador, que Disney necesitaba un líder agresivo que tomara riesgos reales. Pero cuando Steinberg intentó comprar Disney, Roy vio algo peor que las decisiones conservadoras de Ron. Vio la posibilidad de que Disney dejara de existir por completo. Así que regresó, y no venía solo. Traía consigo a Michael Eisner, un ejecutivo agresivo de Paramount, que prometía salvar Disney, aunque eso significara transformarlo por completo. Roy y Eisner organizaron una campaña para expulsar a Ron.
Convencieron a accionistas de que Ron era incompetente. Filtraron historias a la prensa sobre pérdidas financieras. Y en septiembre de 1984, después de una batalla brutal de 6 meses, Ron Miller fue expulsado de Disney. La votación del directorio fue 8-4. Ron perdió. Se fue en silencio. No dio entrevistas, no escribió libros amargos, no se vengó públicamente. Pero quienes lo conocieron dicen que esa noche Ron llegó a su casa, se encerró en su estudio y lloró por primera vez desde que era niño. Porque no solo había perdido su trabajo, había perdido la oportunidad de proteger el sueño de Walt. Y peor aún, lo había perdido a manos de la propia familia de Walt. Roy Disney, el sobrino, había traicionado a Ron Miller, el yerno, y esa traición dolió más que cualquier cosa que Steinberg hubiera podido hacer. Diane estaba destrozada. Le rogó a Roy que reconsiderara, que le diera otra oportunidad a Ron. Pero Roy fue inflexible. Ron tuvo años para demostrar que podía liderar Disney, y falló. Diane dejó de hablarle a Roy después de eso. Durante 15 años no cruzaron palabra, y cuando Roy murió en 2009, Diane no asistió a su funeral. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Michael Eisner, el hombre que Roy había traído para salvar Disney, estaba a punto de convertir la compañía en algo que Walt nunca habría reconocido. Michael Eisner tomó el control de Disney en septiembre de 1984. Y lo primero que hizo fue despedir a todos los que habían trabajado con Walt. Los llamó dinosaurios. Dijo que estaban atrapados en el pasado, que Disney necesitaba sangre nueva, y en cuestión de meses eliminó a más de 300 empleados veteranos. Personas que habían pasado 30, 40 años en el estudio. Animadores que habían dibujado a mano películas como Cenicienta y La Bella Durmiente. Todos despedidos con liquidaciones mínimas y ningún reconocimiento. Después, canceló proyectos que Ron había desarrollado. Había una secuela de La Sirenita en preproducción. Un filme original sobre un príncipe africano. Una película experimental que mezclaba animación con acción en vivo. Eisner los canceló todos. Dijo que eran demasiado artísticos y no suficientemente comerciales. Y después hizo lo impensable. Convirtió Disney en una fábrica de secuelas baratas. En 1994, Disney lanzó El regreso de Jafar, una secuela directa a video de Aladdin. Costó apenas 5 millones producirla y generó más de 300 millones en ventas. Eisner vio esos números y entendió algo. Las secuelas eran dinero fácil. No necesitabas creatividad, no necesitabas arriesgar. Solo necesitabas reciclar personajes que la gente ya amaba y vender nostalgia barata. Así nacieron La Sirenita 2, El Rey León 2, Pocahontas 2, Mulan 2, todas producidas con presupuestos mínimos, todas lanzadas directamente a video para evitar la inversión de distribución teatral, y todas degradando sistemáticamente el legado que Walt había construido. Pero Eisner no se detuvo ahí. En 1995 compró ABC por 19.000 millones. Fue la segunda adquisición más grande en la historia del entretenimiento y convirtió a Disney en un conglomerado mediático masivo. Ya no era un estudio de animación,
era una corporación con ramificaciones en televisión, radio, parques temáticos, merchandising y hasta equipos deportivos. Walt había construido Disney alrededor de una idea simple: contar historias que hicieran feliz a la gente. Eisner convirtió esa filosofía en maximizar ganancias sin importar el costo. Y el costo fue brutal. Los animadores que quedaban comenzaron a renunciar. Dijeron que ya no reconocían la compañía, que Disney se había convertido en todo lo que Walt detestaba: una maquinaria corporativa sin alma, donde las decisiones creativas se tomaban en juntas de marketing, no en estudios de animación. Roy Edward Disney, el hombre que había traído a Eisner, comenzó a ver el monstruo que había creado e intentó detenerlo. En 2003, Roy lanzó la campaña Save Disney. Fue una guerra pública y brutal contra Eisner. Roy compró anuncios en periódicos, organizó protestas frente a las oficinas de Disney y escribió una carta abierta a los accionistas donde acusaba a Eisner de microgestión, falta de visión creativa y traición sistemática al legado de Walt Disney. La carta era devastadora. Roy detallaba cada fracaso bajo el liderazgo de Eisner. El planeta del tesoro había perdido 100 millones. La relación con Pixar estaba destruida porque Eisner había insultado públicamente a Steve Jobs. Los parques temáticos estaban descuidados, las atracciones se averiaban constantemente y los empleados estaban tan desmoralizados que la rotación de personal era del 40% anual. Eisner respondió con una campaña de difamación. Dijo que Roy estaba resentido porque nunca fue tan talentoso como su tío, que la campaña Save Disney era el berrinche de un hombre mayor que no podía aceptar el cambio, que Roy vivía en el pasado mientras Eisner construía el futuro. La batalla duró 2 años y fue tan pública, tan destructiva, que los accionistas comenzaron a perder confianza. Las acciones de Disney cayeron un 30%. Los inversionistas institucionales exigieron cambios. Y en marzo de 2005, después de que el 43% de los accionistas votara en contra de Eisner en la junta anual, este, finalmente, renunció. Roy había ganado. Pero el precio fue altísimo, porque para entonces el daño ya estaba hecho. Disney había cambiado para siempre, y no había forma de regresar a lo que Walt había imaginado. Roy murió en 2009, sabiendo que había destruido a Ron Miller para salvar Disney de Steinberg, solo para después tener que destruir a Eisner para salvar Disney de sí misma. Y al final no había salvado nada. Solo había postergado lo inevitable: la transformación de Disney en una corporación sin alma. Diane, mientras tanto, seguía viva y seguía siendo la guardiana del legado de su padre. Pero cada año que pasaba, ese rol se volvía más pesado y más imposible. En los años 2000, Diane ya tenía 70 años, pero seguía trabajando en el Walt Disney Family Museum como si tuviera 30. Supervisaba cada nueva exhibición, revisaba cada texto, y cuando algo no estaba exactamente como ella quería, lo rehacía personalmente. Sus hijos le rogaban que se retirara, que disfrutara sus últimos años, que pasara tiempo con sus nietos. Pero Diane no podía, porque en su mente, el día que dejara de proteger la memoria de su padre sería el día en que su vida perdería sentido. Y eso le aterrorizaba más que la muerte.
En 2009, después de la muerte de Roy, Diane concedió una entrevista donde finalmente habló sobre lo que significaba ser la hija de Walt Disney. La gente cree que fue un privilegio, dijo, y lo fue, pero también fue una carga, porque cuando tu padre es un símbolo, tú dejas de ser una persona. Te conviertes en la guardiana de algo más grande que tú, y eso te consume. Te consume hasta que ya no sabes quién eres sin ese rol. Fue la única vez que Diane admitió públicamente que su vida había sido, en muchos sentidos, una tragedia. Pero después de esa entrevista, volvió a su papel habitual. Volvió a negar que Walt hubiera sido difícil. Volvió a defender cada decisión que él tomó. Volvió a la actuación. Y entonces, en 2013, su cuerpo finalmente se rindió. Diane murió el 19 de noviembre de 2013 a los 79 años. La causa oficial fue complicaciones de una caída, pero quienes la conocieron cuentan una historia diferente. Cuentan que Diane había dejado de alimentarse correctamente, que tomaba medicamentos para el insomnio porque no podía dormir sin pensar en el museo, que su salud había estado deteriorándose durante años, pero ella se negaba a ver médicos porque no tenía tiempo. La caída ocurrió en su casa en Napa Valley. Diane se resbaló en las escaleras y se fracturó la cadera. Fue operada de emergencia, pero durante la recuperación desarrolló una infección y su cuerpo, ya debilitado por años de descuido, no pudo combatirla. Christopher, su hijo mayor, estaba con ella cuando falleció. Pero dice que las últimas palabras de Diane fueron: «Cerré el museo con llave». Ni siquiera en su lecho de muerte pudo soltar. Ni siquiera, al final, pudo ser solo Diane, la mujer. Tuvo que ser Diane, la guardiana del legado de Walt Disney, hasta su último aliento. Fue sepultada junto a su madre Lillian en el Forest Lawn Memorial Park de Glendale, a pocos metros de donde Walt fue cremado en 1966. Y con su muerte se cerró un capítulo, porque ya no quedaba nadie de la familia Disney original en posición de influencia. La compañía ahora pertenecía completamente a ejecutivos corporativos que nunca conocieron a Walt, que nunca comprendieron su visión, que solo veían números en hojas de balance. Pero hay una historia que aún no hemos contado, la más brutal de todas. La historia de Sharon May Disney y de cómo murió exactamente como vivió, buscando una respuesta que nunca llegaría. El 16 de diciembre de 1993, Sharon May Disney fue diagnosticada con cáncer de mama en etapa avanzada. Había ido al médico porque sentía un bulto. Pensó que era un quiste, pero cuando le hicieron la biopsia, descubrieron que el cáncer se había expandido a sus ganglios linfáticos y después a sus huesos y después a sus pulmones. Los médicos le dijeron que tenía, con suerte, 3 semanas de vida. Sharon tenía 56 años. Y lo primero que pensó no fue en su salud, no fue en su familia, fue en la fecha. 3 días después sería el 19 de diciembre, el aniversario de la muerte de su padre. Le dijo a su familia que no quería tratamiento agresivo, que estaba lista, que había vivido suficiente. Pero quienes la visitaron en el hospital en esos últimos días cuentan algo diferente. Cuentan que Sharon hablaba constantemente de su infancia, de los momentos en que Walt estaba demasiado ocupado para prestarle atención, de las veces en que ella se sentó en su oficina
esperando 5 minutos de su tiempo, y él nunca levantó la vista de sus planos. Victoria, su hija adoptiva, pasó la última noche con ella, y Sharon le hizo preguntas que habían estado enterradas durante décadas. ¿Crees que me quiso igual que a Diane? ¿Crees que se arrepintió de adoptarme? ¿Crees que alguna vez le dije algo que le hiciera feliz? Victoria no supo qué responder, porque las preguntas no tenían respuestas. Walt había muerto 27 años antes, y las verdades que Sharon buscaba estaban enterradas con él. «Nunca fui suficiente», le dijo Sharon a Diane cuando ésta llegó al hospital esa última tarde, porque no era realmente suya. Diane intentó convencerla de que eso no era cierto, que Walt la había amado con la misma intensidad, que la adopción no significaba nada, que el amor no tenía que ver con la sangre. Pero Sharon ya no podía escuchar, porque había pasado 56 años tratando de demostrar que merecía el apellido Disney, y ahora, al final, entendía que nunca lo conseguiría. La prueba que buscaba no existía, nunca había existido. El 15 de diciembre de 1993, exactamente 27 años después de la muerte de Walt, Sharon May Disney cerró los ojos por última vez. Los médicos dijeron que murió de cáncer. Pero Victoria dice otra cosa. Dice que su madre murió de una pregunta sin respuesta y que eligió ese día de manera deliberada. Que dejó de luchar justo para morir en la misma fecha que su padre, como si fuera su última forma de decirle: «Todavía soy tu hija, siempre lo fui». Fue sepultada en el Desert Memorial Park de Cathedral City, California, lejos de Forest Lawn, lejos de Walt, lejos de Diane. Y esa decisión fue deliberada, porque incluso en la muerte, Sharon no pudo estar junto a su padre, porque en su mente nunca mereció ese lugar. Hoy, en 2025, el apellido Disney vale más de $200.000 millones. Es una de las marcas más reconocidas del planeta. Controla Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Hulu y Disney Plus. Pero los descendientes directos de Walt viven en la sombra. Los nietos y bisnietos que heredaron acciones, pero no control, que reciben dividendos, pero no tienen voz, que cargan con un apellido que ya no les pertenece. Ron Miller falleció el 9 de febrero de 2019 a los 85 años. Pasó sus últimos 35 años en Napa Valley, lejos de Hollywood, cultivando vinos. Fundó Silverado Vineyards en 1981, inmediatamente después de ser expulsado de Disney, y se dedicó a crear algo que era completamente suyo, algo que no tenía nada que ver con Walt. Nunca volvió a trabajar en cine, nunca volvió a hablar públicamente sobre su tiempo en Disney. Y cuando murió, los obituarios lo recordaron como el yerno de Walt Disney y el CEO que casi destruyó la compañía. Nadie mencionó que había luchado contra una compra hostil que habría desmantelado Disney por completo. Nadie mencionó que había creado Touchstone Pictures, que salvó a Disney de la quiebra. Nadie mencionó que había intentado proteger el legado de Walt en una era donde eso era comercialmente imposible. Christopher Disney Miller, el nieto mayor de Walt, tiene hoy 70 años. Trabaja como productor de cine independiente. Realiza documentales que nadie ve. Y cuando le preguntan sobre su abuelo, responde siempre lo mismo. Fue un genio, pero no fue un buen padre. Y esa es una verdad que nadie quiere escuchar.
Joanna Miller, la segunda nieta, cambió legalmente su apellido en 1995. Ya no es Joanna Disney Miller, solo es Joanna Miller. Cuando le preguntaron por qué, dijo: «Porque quiero que mis hijos tengan la oportunidad de ser ellos mismos. Y con el apellido Disney, eso es imposible». Tamara Miller, la tercera nieta, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vive sola en una casa pequeña en Oregón. No tiene redes sociales, no concede entrevistas y cuando antiguos amigos la contactan, siempre dice lo mismo: «Ya no soy parte de esa familia». Los 7 nietos de Walt Disney recibieron herencias multimillonarias, pero ninguno trabaja para la compañía Disney. Ninguno asiste a estrenos. Ninguno visita los parques temáticos si puede evitarlo, porque todos aprendieron la misma lección que Sharon y Diane. El apellido Disney no es un regalo, es una maldición disfrazada de privilegio. Abigail Disney, la nieta de Roy, hermano de Walt, se convirtió en la voz más crítica de la familia. Produjo documentales donde acusaba a la compañía de explotar a sus empleados, mientras los ejecutivos se embolsaban millones. En 2019, visitó Disneyland disfrazada de turista común y habló con empleados. Lo que descubrió la horrorizó. Encontró trabajadores que vivían en sus automóviles porque no podían pagar renta con sus salarios de $15 la hora. Encontró madres que saltaban comidas para que sus hijos pudieran comer. Encontró empleados que usaban los baños de Disneyland para bañarse porque en sus apartamentos les habían cortado el agua. Abigail escribió una carta pública al CEO Bob Iger denunciando estas condiciones. Mi abuelo y mi tío abuelo construyeron esta compañía con la convicción de que los empleados merecían dignidad, escribió. Ustedes la han convertido en una maquinaria de explotación. Y lo peor es que lo hacen usando sus nombres. Walt y Roy están revolcándose en sus tumbas. Bob Iger respondió con un comunicado corporativo vacío sobre compromiso con los empleados. Pero no cambió nada. Porque Abigail no tenía acciones con derecho a voto, no tenía posición en el directorio, no tenía poder real. Solo tenía un apellido, y ese apellido ya no significaba nada dentro de las oficinas corporativas de Disney. En 2021, Abigail anunció públicamente que donaría la totalidad de su herencia a Disney. Es dinero construido sobre injusticia, dijo. Y no quiero que mis hijos crezcan pensando que merecen riqueza solo por nacer con un apellido. Sus primos la llamaron traidora. Dijeron que estaba escupiendo sobre la memoria de Walt. Pero Abigail no se disculpó, porque había entendido algo que Sharon y Diane nunca pudieron. Que proteger el legado de Walt no significaba defender la compañía que llevaba su nombre. Significaba defender los valores que él había tenido antes de que el éxito lo corrompiera. En 2023, Disney cumplió 100 años. Hubo celebraciones masivas en todos los parques temáticos, fuegos artificiales, desfiles, eventos especiales. Pero ningún miembro directo de la familia Disney asistió. Christopher envió un comunicado breve. Celebren la compañía si quieren. Nosotros seguiremos llorando a la familia que perdimos. Porque esa es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Disney, el estudio, sobrevivió. Disney, la marca, prosperó. Pero Disney, la familia,
murió décadas atrás. Murió con Sharon en 1993, buscando una respuesta que nunca llegaría. Murió con Diane en 2013, protegiendo un legado que ya estaba perdido. Y murió con Ron en 2019, sabiendo que había sido expulsado del único lugar donde se sintió importante. Los bisnietos de Walt hoy tienen entre 20 y 40 años. Algunos trabajan en tecnología, otros en finanzas, otros en arte independiente. Pero ninguno trabaja para Disney, y cuando les preguntan sobre su famoso ancestro, la mayoría responde con alguna variación de lo mismo. Walt Disney fue mi bisabuelo. Pero yo no soy un Disney, soy yo, porque al final eso fue lo que Sharon nunca pudo decir, lo que Diane nunca se permitió creer, y lo que Ron nunca tuvo el privilegio de ser. Ellos mismos, sin el peso de un apellido que los precedía a todas partes. El Walt Disney Family Museum sigue abierto en San Francisco. Todavía recibe miles de visitantes cada año. Todavía cuenta la historia oficial de Walt Disney, el visionario, el innovador, el hombre que construyó el reino de la fantasía más grande del mundo. Pero hay una habitación en ese museo que casi nadie visita. Una sala pequeña al final del recorrido donde se exhiben fotografías familiares. Ahí está Walt con Diane cuando ella tenía 5 años. Están en un picnic. Diane sonríe. Walt mira a la cámara con esa expresión que se volvería icónica. Mitad confianza, mitad ansiedad, como si supiera que estaba construyendo algo más grande que él, pero no supiera si podría controlarlo. Ahí está Sharon, de 10 años, parada junto a su padre en la inauguración de Disneyland. Walt tiene su mano en el hombro de ella, pero si miras con atención, verás que Sharon no está mirando a la cámara. Está mirando a su padre con una expresión que rompe el corazón. Esperanza mezclada con incertidumbre. Miedo de que ese momento termine. Y ahí está la última fotografía familiar, tomada en Navidad de 1965, un año antes de que Walt muriera. Están todos, Walt, Lillian, Diane, Ron, Sharon, William y los 7 nietos. Todos sonriendo, todos interpretando el papel de la familia Disney perfecta. Pero si miras los ojos de Sharon, verás algo distinto. Verás a alguien que ya sabía que el final estaba cerca y que no estaba lista para enfrentarlo. Esa fotografía es lo más cerca que llegaremos a la verdad, porque los Disney nunca hablaron públicamente sobre lo que realmente significaba ser parte de esa familia. Nunca admitieron que el sueño de Walt había costado todo lo que ellos tenían para dar. Nunca reconocieron que el precio del éxito había sido demasiado alto. Hasta ahora. Si crees que aún quedan verdades enterradas entre las sombras del poder, historias sobre imperios construidos, sobre sacrificios que nadie cuenta, entonces tienes que conocer lo que ocurrió con la familia Chaplin. Porque lo que le sucedió a los hijos de Charlie Chaplin fue aún más devastador. Un hombre adorado por millones, expulsado de Estados Unidos por razones políticas, cuyos hijos crecieron entre el exilio, la pobreza y la sombra de un genio que nunca supo cómo ser padre. Y lo que le pasó a su hija Geraldine, nadie lo vio venir. Suscríbete a Detrás de la Fama para no perderte esa historia, porque lo que viene también fue silenciado durante décadas. Porque aquellas verdades que Walt Disney enterró bajo castillos de fantasía
y promesas de finales felices, finalmente encontraron su voz. Y lo que revelaron fue algo que ningún cuento de hadas puede remediar: que el precio del sueño siempre lo pagan quienes llevan el apellido, que algunos apellidos no son herencias, sino condenas que se transmiten de generación en generación, y que Walt Disney construyó un reino donde todos los niños del mundo podían ser felices, excepto los suyos. Sharon murió buscando amor en un certificado de adopción. Diane murió protegiendo a un fantasma. Ron murió sabiendo que había fracasado en la única misión que importaba. Y los que quedan ahora solo tienen un nombre famoso, cuentas bancarias llenas y la certeza absoluta de que el sueño de su abuelo se convirtió en la pesadilla de su familia. Porque al final, Walt Disney no solo construyó un imperio,